seguimos adelante y le vamos abriendo la puerta. Ok, Berkeley. Sí, Berkeley. Vamos a ir a una frase clásica de Berkeley, a otra frase clásica de Berkeley. Berkeley dice no poder formar, que no se pueden formar ideas realmente abstractas. Desde ya vamos adelantando que a este empirismo le va a molestar, va a ser bastante refractario con el poder abstractivo de la mente, sobre todo con la autonomía del poder abstractivo. No niegan que se pueda abstraer, pero que tenga un conocimiento propio la inteligencia, que en algún momento pueda despegar del dato sensible. Este va a ser el problema, ¿no? Bien. Bueno, Berkeley va a decir, esperen que me están tocando el timbre, por eso me distraigo. Por ejemplo, no puedo representarme un hombre que no sea alto, bajo, gordo o flaco. No puedo representarme un triángulo que no sea equilátero, isósceles o escaleno. No puedo representarme un color sino sobre una superficie. Acá lo que se está afirmando es que no se puede pensar la sustancia desprovista de accidentes. La palabra que usa Berkeley, hay que traerla, representar, dice él. Vamos a poner una limitación a esto que acaba de decir Berkeley. Claro que cuando, si yo le digo a Eduardo, digo a Eduardo porque la tengo ahí arriba de todo, yo le digo, bueno, Eduardo, a ver, representate un hombre, varón, un ser humano de sexo masculino. ¿Sí? Es muy probable que Eduardo se lo esté representando sensiblemente con alguna característica accidental a ese hombre varón. Flaco, gordo, alto, bajo, como dice Berger. Distinto es que yo le diga a Eduardo, Eduardo, ¿vos sabés lo que es un hombre? ¿Sí? Es decir, lo que le pasa acá a Berkeley, y le pasa a la mayoría de los empiristas, es que funden o confunden el concepto, idea, con la imagen, con la representación sensible de una idea. Porque cuando yo voy a... Hoy hablábamos de Verneau, porque dentro de un rato, si es posible, leeremos algún texto de Verneau sobre Hume. Hay una obra de Verneau que es mucho más conocida que esta, que se llama Filosofía del Hombre. Tal vez la hayan visto en segundo año. Es la antropología más clásica que se ha enseñado durante años. Muy buen libro. Filosofía del Hombre. Cuando yo te digo, Rosana o Camilo, filosofía del hombre, ¿vos te imaginás si es gordito, flaquito, petizo, pelado, cara de no sé qué o cara de qué sé yo qué? No. Filosofía del hombre. Ángela, si yo te digo los derechos de la mujer, ¿es rubia o morocha la que vos te imaginás? Cuando yo te digo, mira, te invito a una... Mañana por Zoom hay una disertación sobre los derechos de la mujer. ¿Vos inmediatamente, Ángela, pensás en una mujer gorda o flaca? ¿Alta o baja? No, no necesariamente, ¿no es cierto? no, es una Ahora, si yo generalidad. te digo, Ángela, imagínate una señora. Ahora sí podemos decir, sí, claro. Ahora Estoy sí. diciendo que se imagine. Primero le estoy pidiendo que traiga a la conciencia algo que no tiene delante Tu de sí. mente. ¿Cómo? A la mente, claro, la imagen de Claro. una persona, una señora. Y no, claro, obvio. Yo no te voy a decir, a ver, imagínate ahora una clase por Zoom, si la tenés adelante de tus ojos. No te tenés que imaginar. O un mate, recién tienes un mate. Imagínate un mate y un termo. Y yo sé que lo tiene ahí al lado, no tiene nada que imaginar. Si yo le digo que se imagine algo, que se represente algo,
Le estoy pidiendo que traiga a la conciencia algo que no tiene delante de sí, y por supuesto que cuando yo hago un rescate representativo con la imaginación, como sentido interno, por supuesto que lo voy a revestir imaginativamente de algún accidente. Claro. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que no pueda hacer más que eso yo. Sigamos un poquito más. O sea, el concepto no es una representación, el concepto es una idea, es una abstracción de un núcleo inteligible desprovisto de realidades accidentales. ¿Se acuerdan? Ustedes lo deben haber estudiado con el profesor Mayocchi, si no lo estudiaron conmigo, ¿no? El proceso de abstracción constitutiva. ¿Mm? Cuando la sensibilidad presenta la imagen, el modelo terminado de la sensibilidad es la imagen. Cuando el intelecto agente va a esa imagen, extrae todo lo accidental, lo saca, lo abstrae, abstrao quiere decir extraer, lo saca, y le deja el núcleo esencial, que además siempre es universal. Entonces yo capto la idea. ¿Se ve? Es decir, el concepto no es una representación sensible, sino es una representación intelectual, el concepto. De las notas esenciales de esa cosa que tengo ahí frente a mis ojos, si es que la estoy viendo. ¿Me explico? Claro que los ejemplos que elige Berkeley son tendientes a confundirnos y a hacernos por ahí patinar en esto. Y a darle la derecha con lo que está escribiendo. Porque claro, hay variantes sensibles de hombres. Él dice gordo, flaco, alto, bajo. Hay variantes sensibles de triángulos, sí, claro. Isósceles, escaleno, equilátero. ¿De qué otra cosa pone? El color. Sí. Pero otra cosa es la idea. Y otra cosa es el concepto de otros ejemplos. Porque, por ejemplo, juguemos con esto. O más que jugar, variemos de ejemplo. Yo me planteo la idea de arma. Inmediatamente se me viene un accidente sensible, captable por la sensibilidad. Un revólver. ¿Qué accidente tiene la idea de arma? Yo voy a presentar una conferencia que se va a llamar La argumentación como arma en el discurso humano. Agostina, ¿qué representación sensible se te vino a la mente? Ya. No escucho, ¿eh? No sé, no escuché, Como perdón. argumento. Idea sensible, una imagen. Sí, de cuando dije arma. ¿Se te vino necesariamente alguna? Y como A ver, si yo un si ahí pongo a está. divagar mi imaginación, sí, una ametralladora, por ejemplo. Claro. Pero no está hablando de eso. Claro, pero podría no ser ninguna. Cuando Sí, yo digo que sí, la tranquilamente. argumentación es un arma retórica o un arma intelectual, necesariamente se nos viene una idea de disparo No. o de filo. Claro que si yo me pongo a buscar, sí la encuentro. ¿Mónica? No, iba a decir eso, como que un argumento, pero no la idea concreta, sino que tuve que elaborar como usted lo planteó, que es como, el arma es como un medio, un argumento para llegar ahí a lo que usted quiere plantear o lo que se va a plantear. Claro. No sé si estoy bien encaminada o... Yo te entiendo perfectamente y creo que por lo que decís, sí, has entendido lo que estamos diciendo, ¿no? Juguemos con otro ejemplo. No, ni hombre, ni triángulo, ni color. Arma era uno.
ese otro, culpa. El concepto culpa. ¿Qué imagen se me viene? Visual. Un tipo haciendo así. Mea culpa, como en la misa tridentina. Mea culpa. O un tipo, no sé, apesadumbrado porque se siente con cargo de conciencia. No necesariamente. Porque Berkeley dice que no puedo dejar de pensar en un concepto sin una asociación sensible. Él dice eso, ¿no? No puedo representarme un hombre que no sea alto, es decir, no puedo representarme una idea que no implique un accidente sensible. Remordimiento, que es medio sinónimo de culpa. Remordimiento, ¿qué me imagino? ¿Un tipo que se está mordiendo así? No, no necesariamente. Me parece a mí, ¿eh? Abro un poco el... No sé, yo voy a decir algo. Parece que voy a sentirme re tonta, pero si bien soy penalista y debería, lo primero que imaginarme un arma en el ejemplo anterior, un arma de fuego, bueno, yo lo vi, me imaginé como lo que dice él, ¿no? Escuché toda la frase entera y no me imaginé ningún arma, me imaginé una persona hablando. Claro. Bueno, Claro, sí, igual yo me que- imaginé la lengua karateca, por ejemplo, esta que vos Claro. decís, una cosa así. Sí. Después me parece que sí, depende de la persona, se imagina lo que le representa. Exacto, Que porque puede- vos fíjate, si hiciéramos al revés, si estuviéramos en lógica de primer año, y yo digo, bueno, vamos a definir, ¿se acuerdan cuando estudiamos la ley de la definición? Vamos a definir el concepto arma. ¿Qué vas a poner? ¿Que dispara muchas balas como la ametralladora? No, te la bocho. Esa No, es la definición. primero La algo. descripción de un tipo de arma. ¿O qué A filoso? veces equívoco. Claro, exacto. La Sería palabra arma más viene de... lógico, ¿no? claro. Es decir, Primero que es material, algo que es material, claro. claro, pero es decir, si yo tengo que definir el arma como concepto, tengo que ir a sus notas esenciales. Tendría que decir Claro. instrumento creado para atacar o defenderse, por ejemplo. Entonces entra la ametralladora de Agostina, el hacha, o no sé qué dijeron de la lengua, Rosana fue, que dijo de la lengua karateca. Entra la La lengua ametralladora, cara- la lengua, la escopeta, el cuchillo, el arma blanca, el arma de fuego, el arma retórica, la discusión, la Y el defensa, señor que habla, claro. sí, la acusación de un fiscal, ponele Ángela. ¿Todo eso entra o no entra en la definición esa que acabo de dar? ¿Sí? Instrumento Hasta la plaza de armas. sí, sí, arma, listo. Y no Claro. necesito, o sea, yo después puedo aplicarle alguna característica, pero después le puedo aplicar alguna característica sensible, pero Berkeley me está diciendo que yo no puedo dejar de representarme casi asociativa y automáticamente un rasgo sensible. Ojo. Ahí hay un problema de teoría del conocimiento. ¿Por qué? Porque es cierto que para que un adulto como nosotros pueda manejar con esta analogicidad del término arma, ha tenido que de chiquito experimentar concretamente armas de fuego, armas blancas, y después poder remontarse y decir que en un juicio un fiscal utiliza una acusación como un arma. ¿Sí? Entendemos que Claro. sí. O sea, en ese sentido, en el origen sí nos damos la mano con la teoría del empirismo, pero el problema es que ellos lo ponen también al final, es decir, Berkeley está diciendo que somos incapaces de en algún momento, por medio del pensamiento, generar un producto que se desprenda casi totalmente de su origen sensible. Es como que ese andamiento, esto dicho por supuesto que desde el realismo filosófico, la característica sensible, lo captable por los sentidos, ha sido más bien un andamiaje de los primeros momentos de la cognición y de la formación de la palabra y del lenguaje en general, que la mente sin duda que ha necesitado ese andamiaje sensible, pero llegado un momento, el andamio se puede sacar y puede trabajar en las alturas de la intelección sin andamio alguno. Claro. Es como el pajarito que aprende a volar. En algún momento tiene que volar Claro. solo. No sé, se me ocurrió la metáfora del pajarito. ¿Sí?
Al principio, Profe, algo hablábamos sobre cuando se tiene una profesión y queda reducido, por ejemplo, este concepto, pero cuando se corre de esa profesión y ve más allá, puede encontrar otra definición. Una cosa así es lo del andamio que estás explicando. claro, aparece en segundo término una flexibilidad para poder trabajar casualmente por analogía una idea o concepto. ¿Se acuerdan que dividíamos los términos en unívocos, equívocos o análogos? Hoy Agustina trajo un poquito de eso. ¿Sí? Bueno, ahí está. Pero para eso hay que admitir que la inteligencia, conforme ha ido evolucionando psíquicamente y espiritualmente en cada uno de los seres racionales, llega a una altura de madurez que puede generar conocimiento autónomo, que puede cortar, estoy con las metáforas hoy, que puede cortar el cordón umbilical con lo sensible. No quiere decir que no haya partido de lo sensible. Es cierto que no hay nada en la mente que no se haya originado primero en los sentidos. En eso Aristóteles lo dice claramente, pero no comporta el empirismo, no es un empirista Aristóteles. ¿Sí? Ustedes deben haber estudiado, ustedes tienen metafísica este año, esto es tercero, sí. Sí, en metafísica seguramente en algún momento van a ver los 3 grados de abstracción. Está el grado, la abstracción. Ya los vimos al principio. Ah, perfecto, buenísimo. Y Mayeregger cerró Filosofía de la Ciencia el año pasado con eso. Exacto. Bueno, ahí está. Es decir, conforme la mente va ganando autonomía, va ganando maduración, logra autonomía, y llega un momento que tiene un grado de abstracción tal que puede desprenderse totalmente de la materia. Ese es casualmente el 3er grado de abstracción, la abstracción metafísica, es decir, está más allá de lo físico. La identidad, por ejemplo, de cada uno de nosotros, no el principio de identidad. La identidad nuestra, de cada uno de nosotros como seres personales, y está más allá de lo sensible, claro que sí. Claro que sí. Si yo hoy me encuentro con un ex compañero de la primaria, y difícilmente me reconozca por accidentes sensibles, corpóreos. Yo veo una foto mía de cuando iba a la primaria y lo único que me quedaron son los anteojos. Pero después nada. Me tengo que volver a presentar, che, fulano. Cada vez con más aumento. Y fulanito, ¿cómo? Sí, si no me decís no me doy cuenta. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Sí? ¿Por qué? Porque han pasado tantos años que ya no hay rasgo físico alguno que el otro pueda rastrear. Le tengo que decir mis datos intelectivos. Mi nombre, mi apellido, darle alguna referencia del colegio, el año, la edad, y hasta por ahí nomás el DNI le tengo que mostrar, pero no la cara. Comportación de cara no me reconoce, y eso que estuvo conmigo 5 años viéndome todos los días y no me reconoce. O sí, hay tipos que están igual que cuando... Yo tengo un compañero del secundario que está igual pero canoso, pero es la misma foto. Es increíble, hay gente que conserva, ¿no? No te rías, Camilo, la gente joven tenemos estas cosas, ¿viste? Tenemos estas paradojas, los jóvenes. Los jóvenes como Mónica, Rosana, que creo que andamos más o menos por ahí. Somos 5-3, no tengo problema. 5-2 para 5-3, estamos por ahí. Yo 5-4, soy mayor que usted. ¿Ah, sí? Yo ahora en diciembre cambio de unidad. Yo en enero, ahí. Ah, bueno. Ahí estamos. Vos sos cosecha 66, más o menos. 67. 67, yo también, 67, pero de diciembre. Mirá vos. Ah, por meses, 9 meses de diferencia. No hubo más. No digamos más, ¿no? No digamos. el molde con eso. Menos mal. Es la mejor edad, no. Es la mejor edad, Moni. Gracias, no, mi amor. La mejor edad. Es la mejor edad. Gracias. Van a probar igual la materia, no sean problemas. ¿No? Este tipo de no.
No, no es por eso, pero es la mejor edad, creo. ¿Sí? Creo que sí. Bueno, muy bien. Me va a costar, por eso me cuesta rendirla. Bueno, muy bien. Todo llega. Bueno, ¿cómo andamos? Y ¿De sí, tiempo? Andamos fenómeno. ¿Sí? ¿De tiempo andamos bien? Bueno, estamos con esto. Hasta acá vamos a ver al joven Berkeley. Este sí murió joven. Este no llegó a los 50, ¿eh? No. Apenas muy joven. Ay, 30 años. ¿vieron que es la mejor edad? Bueno, muy bien. Gracias, Ángela. Gracias, Angie, gracias, amiga. Bueno, vamos al muchacho Hume, David Hume, 1711-1776. Murió con la independencia norteamericana. Bueno, en los rudimentos de su teoría vamos a encontrar que dice lo mismo que el resto de los empiristas, no vamos a esquivarlo por esto. Bien, el único fundamento del saber, Hume lo va a explicitar, es la experiencia sensible, volvemos a lo mismo. Fundamento del saber, ¿no? Es decir, todo saber se debe fundamentar, no solamente originar, sino encontrar su fundamento último en la experiencia sensible. De modo similar a Locke, va a plantear que el conocimiento humano está formado por dos tipos de percepciones, las fuertes y vivas, también llamadas impresiones simples, y las otras que son más débiles, percepciones débiles, que recién ahí él le va a llamar ideas. Locke le llamaba ideas también al dato sensible, pero acá Hume le va a llamar recién ideas al producto del entendimiento. Ha llegado mi mate. Muchas gracias, Vicky. ¿Ven que todo llega, Mónica? Mirá. Y sí, vio, Ahora te vio cuento. merecido. ¿Conoces el término para pelar chancho? Bueno. Sí, caliente, caliente. Allá, che, Camilo, No allá se va a quedar. ¿te acuerdas los mates de los correntinos, de los entrerrianos, era? Sí, ¿Qué agua? sí, sí. 80 la traen. Qué lindo porque es aséptico, no te queda una sola bacteria en la boca. Cuidadito con los entrerrianos. Ah, perdón. Cuidadito. Perdón. Ricos mates. No, se dan unos mates extraordinarios, extraordinarios. Sí. Bueno. Y más, me regalaron un mate. Los entrerrianos allá. Muy lindo mate. Bueno. No, está muy bien. Está muy bien. El mate que me trajo Victoria está muy bien. Bueno. Perdón, profesor, me quedé con las percepciones leves, ¿son las ideas? Sí, débiles. Sí. Débil. Débiles. Son las ideas. Sí. Son percepciones débiles, es decir, son como de segunda generación. Todo lo que, para estos empiristas, todo lo que la mente produce es débil porque parte de algo que no es mental, sino que es sensible, y que llega a la mente pero debilitado, como lavado, como un plan B, como un dato beta, no un dato alfa, vivo, de primera mano, inmediato. Pasó por la sensibilidad y la inteligencia lo que hace es recibirlo de manera más débil. Hume le va a llamar a lo que produzca el pensamiento una percepción, ¿sí?, débil, y recién le va a decir idea, que a su vez pueden ser ideas simples o compuestas. Pues lo vamos a ver eso. Cuando esa percepción conserva la vivacidad, es objeto de la memoria sensible, dice Hume, cuando el dato es vivo. Me quemé con el mate, ¿no? Tengo el paladar así porque me quemé. Bien, eso es un dato fuerte, conserva vivacidad. Insisto que está bien el mate, pero supongamos que me hubiera quemado, ¿no?
la sensación del paladar, eso es una percepción fuerte, viva. Eso queda en la memoria. Acuérdense que la memoria es un sentido interno del conocimiento sensible, ¿eh? ¿Recordamos bien eso o yo lo estoy dando por supuesto y hago mal? ¿Pegamos una repasada o se lo acuerdan? El sentido interno y el sentido externo. Sí, profe. También lo No, vimos en antropología. Ok, perfecto. Han tenido muy buenos profesores, ¿eh? De introducción en primer año, de antropología en segundo y de metafísica, excelentes profesores, ¿eh? Por eso que de vez en cuando viene alguno así como yo que más o menos compensa, ¿eh? Lo otro. Alguno más o menos viene. Buah. Profe, Sí. pregunta. No sé si se escucha. Y segundo, Ujú. es decir, los empiristas más que nada tienen a los sentidos externos y a los sentidos internos. Eso sí les prestan atención a lo que es el conocimiento. Sí, O sí. sea, los sentidos internos también. Sí, 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 por supuesto. Sí, porque hablan de memoria, hablan de imaginación. Por ahí no hablan de cogitativa, ¿m? O de sentido común, al modo que habla Aristóteles en el de ánima. Pero ya cuando pasan al entendimiento, hablan muy poco de inteligencia, hablan más bien de entendimiento. Ahí ya lo trabajan como si fuera otro sentido interno, pero como de segunda. Por esta génesis que estamos diciendo, que como le llega con menor vivacidad, ven en eso una debilidad perceptual. Por lo tanto, yo me acuerdo que la clase pasada había usado un poco una imagen de al entendimiento o a la inteligencia como una mera ordenadora y organizadora del dato sensible. Como un poco la empleada doméstica, con todo respeto a las empleadas domésticas, ¿sí? Pero sería una cuestión de mero ordenamiento y limpieza, ¿sí? Fíjense que en Hume también va a encarar de manera mucho más encarnizada el tema de los conceptos metafísicos. Y además Hume se la va a agarrar directamente contra algunos principios metafísicos. ¿Mm? Él va a decir que los conceptos o ideas son meras combinaciones de asociaciones entre relaciones que la inteligencia hace con los datos sensibles. La inteligencia toma 1, 2, 3, 4 datos de experiencia sensible y los combina, los compara y de ahí saca ideas, pero siempre en base a ese dato sensible. Acá estamos con los pies atados al piso y no se puede volar demasiado. Es decir, el suelo sería lo sensible y el aire sería lo inteligible. Bueno, esas relaciones que generan ideas, dice Hume, él las llama de tres maneras. Semejanza, contigüidad, no continuidad, contigüidad, que es casi lo mismo, ¿no? Cosas contiguas son cosas que están una después de la otra. Y causalidad. Son las tres relaciones que él admite que el entendimiento realiza cuando, después de haber coleccionado datos sensibles, los empieza a relacionar. Eso es lo que dice Hume y todo el empirismo y el positivismo posterior. Eso es lo único que se tienen que dedicar a hacer las ciencias. A establecer ese tipo de relaciones entre los datos sensibles.
Cualquier ciencia que quiera sobrepasar la combinación, la semejanza, la contigüidad de experiencias sensibles no es ciencia. No me acuerdo si era acá, o lo hablé con otro grupo la semana pasada, que dos de las ciencias que más sufrieron con las consecuencias que generó esto en el rango epistemológico fueron la psicología y la historia. ¿Fue con ustedes que hablamos de eso? Sí. Bueno. En estos días el profesor de Francisco Flores subió un video de Klimovsky que hablaba justamente de eso, que las dos que más sufrieron fueron la psicología y la sociología. Y claro, exacto, bueno, buenísimo, qué bueno que lo vieron con el profesor, ¿sí? Porque, digamos, la historia no puede tener un registro sensible de lo que está diciendo. ¿Cómo hago? Claro. Para ver la guerra del Peloponeso. ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para ver a los francos entrando por las Galias? ¿Cómo hago? No los puedo ver nunca. Ya pasó eso. ¿Ah? ¿O cómo hago para ver un proceso, una represión, una neurosis de transferencia producto de una mala represión del inconsciente, que genera una histeria, por ejemplo, en un paciente? ¿Cómo hago? No hay manera de verla. Freud no la vio nunca, no la vio. ¿Sí? La dedujo estudiando y observando, que ahí había una represión que funcionaba mal, generaba un estado de neurosis, etcétera, 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 y se inervaba en un órgano y generaba una histeria, por ejemplo, ¿no? Con ese patrón Sí, de que tiene que ser mostrable en la experiencia, todas esas conclusiones, tanto históricas como psicoanalíticas, son imposibles de demostrar. Y entonces no son ciencia. Eso pasa. Claro. Sí, Mónica, perdón. No, perdónenme que lo interrumpa. Sí, usted lo había dado la semana pasada, que terminamos ahí, en ese punto, que eran dos ciencias positivistas, y que una, bueno, estaba relacionada con la sociología y la psicología con la conductista, como una ciencia conductista. Claro. Es decir, la porque no se puede... Sí, perdón. No se... Perfecto. Claro, ahí habíamos dejado. Sí, el conductismo en realidad es un reduccionismo psicológico. Es una psicología muy pobre. Ojo, que tampoco me subo mucho al caballo constructivista, que el conductismo es demoníaco prácticamente. Esa demonización que ha hecho el constructivismo, sobre todo en corrientes pedagógicas, tampoco soy muy amigo de eso, porque ese es un... Claro. El constructivismo también tiene sus dogmatismos, sus a priori incuestionables, ¿no? O incuestionados, mejor dicho, son totalmente cuestionables. Sí, pero incuestionados por ellos mismos. Lindo tema. ¿Quién es psicopedagoga acá? Rosana, ¿no? Ah, bueno. Sí, justamente estaba pensando, ¿no?, que estas relaciones de semejanza, contigüidad y causalidad, hay pruebas pedagógicas que se encargan justamente de medir, de alguna forma, por decirlo, depende al tipo de pensamiento, cómo se pueden, digamos, medir estas relaciones en acciones concretas. Estaba pensando justamente eso. Casualmente, esto que está diciendo Rosana me da pie a terminar con esto que estamos diciendo, porque casualmente Hume, ese tercer tipo de relación, el de causalidad, lo va a sostener al principio como válido, después lo va a objetar y a refutar. Y casualmente eso es lo que nosotros, si Dios quiere, la próxima clase vamos a leer en el PDF que les di. Vamos a ver cómo Hume va a intentar encargarse de borrar y de negar la validación cognitiva del principio de causalidad. Y vamos a leerlo a Hume y lo vamos a escuchar a él, y me van a querer tirar con algo ustedes, porque va a ser de una, no sé, de un empecinamiento y por momentos de una necedad filosófica asombrosa.
yo no tendría que estar preparándolos así para leer un autor, pero bueno, creo que por lo menos es mi opinión. Después lo vamos a escuchar al señor Hume hablando por sí mismo y yo me voy a callar la boca y lo vamos a leer íntegramente a él, ¿sí? Y justamente, Profe, un poquito vamos a retomar la clase que viene desde ahí. Sí, Agostina. estaba pensando hace un rato, y justo tiene que ver con esto que decías de la necedad, que esto de, me quedé con Berkeley yo, ¿no? De que no se pueden formar ideas realmente abstractas, que también un poco lo que sostienen todos estos autores, digo, se mueren de literalidad. O sea, llega un momento en que se niegan a metaforizar para ir más allá, ¿no? Y casualmente para sostener eso hay que metaforizar. Vamos a jugar a esto que a mí tanto me gusta, al perro que se muerde la cola. Si yo digo que la mente no es capaz de abstraer por sí misma, ¿eso tiene un correlato sensible? ¿Eso que dije? ¿Se puede comprobar en la experiencia que la inteligencia no puede? No, claro. Y no. Ya es abstractivo de por sí, el enunciado merece una abstracción tal. ¿Cómo represento yo sensiblemente que la inteligencia puede o no puede representarse sensiblemente lo que piensa? ¿Ven? Cuando estudiemos el positivismo, o ustedes lo estudien en otra materia, porque conmigo no lo tienen que estudiar, porque se ve más que en filosofía, en historia de la filosofía. El principio positivista, que es hijo del empirismo, va a decir lo siguiente: solamente es válido el conocimiento científico que se puede comprobar en la experiencia. Solamente es válido el conocimiento científico que se puede comprobar en la experiencia. Punto. Ahora, nosotros nos preguntamos, ese enunciado de que solamente es comprobar el conocimiento científico validable en la experiencia, ¿eso se puede comprobar en la experiencia? Eso que dije. Imposible. Es tan abstracto como lo que pretende haber superado. Eso pasa, esa contradicción de fondo ocurre cuando se postula como un principio, como una premisa, algo, primero que no lo es, y segundo que no se lo ha analizado lo suficiente, no se lo ha sometido a juicio lo suficiente. Me voy rapidísimamente a las primeras clases que habremos tenido en primer año cuando presentamos no solamente lógica, sino el profesorado de filosofía en general. Cuando la filosofía no va hasta el fondo, no es filosofía. ¿Qué es ir hasta el fondo? Si yo planteo un principio de lo que sea yo empirista, sea racionalista, sea idealista, sea realista, si yo planteo un principio filosófico, lo tengo que someter y lo tengo que llevar hasta sus últimas consecuencias. Si no, no estoy haciendo filosofía. Si no, estoy o haciendo una ciencia particular o una mera ideología. ¿Sí? Eso que hicimos con los 4 principios del realismo filosófico, que demostramos cómo eran irrefutables, bueno, eso es hacer filosofía. Cuando se va hasta el fondo, si no se va hasta el fondo, es otra cosa. Es otra cosa. Profe, ¿sabe que se me venía mucho lo que vimos el año pasado en neurociencia, cuando hablaba de la mente y el cuerpo, y que decía que como el sujeto es muy subjetivo, por más que conozca la semejanza del sentir, nunca va a ser igual. Puede conocer un color, pero ese color no lo va a conocer bien el otro individuo que yo. O un sentir, pero nunca va a ser igual, se me vienen esas cosas. Por ejemplo, el dolor, mi dolor, lo voy a conocer el dolor, pero mi dolor no va a ser igual al del otro. Bueno, pero habría que hablar con un patólogo de eso. A ver si el dolor de hígado en cada hígado es distinto. Hay dolores y dolores. Porque, bueno, eso ya se nos termina, se nos va a cortar. ¿Quieren que sigamos un poquito más o cortemos ahora? ¿Seguimos 5 minutos más, les parece? Sí, profe. ¿Puede ser? Porque ya se corta esto.